que se va a titular Los peligros de la pornografía. Los peligros de la pornografía. Hace 3 o 4 meses, uno de los más grandes hombres de Dios en Estados Unidos, bueno, tal vez el más grande hombre de Dios que ha tenido el siglo XX, se llama el doctor Billy Graham. Este hombre tiene ahorita 83 años y en abril, cuando estaba la guerra de Irak, alquilaron el estadio en San Diego, California, y lo llenaron con 75,000 personas. Estaba a reventar el estadio. 50,000 de esas 75,000 personas eran menores de 30 años de edad. Presentaron ahí varios grupos y a esta edad, a los 83 años, él entra al estadio de San Diego de 83 años acompañado de su hijo Franklin, viejito ya con todo el pelo blanco, y da un mensaje de 25 minutos sobre el joven rico. Y cuando mi esposa y yo estábamos viendo su presentación ahí en ese estadio, yo sentí una fuerza tremenda de Dios que me estaba diciendo: Él nos está pasando la estafeta a nosotros, que somos los que le seguimos, para que nosotros la pasemos a los jóvenes y los jóvenes la pasen a los niños. Cada generación ha necesitado tener un líder o tener líderes. Y el siglo XX es un siglo que se vio casi viciado por el liderazgo espiritual, como aparenta el siglo XXI también serlo. El doctor Billy Graham, cuando estaba presentando el Evangelio de Cristo a través de su vida, todo mundo sabe que es una persona que fue íntegro. Le llaman en Estados Unidos Mr. Clean, el señor limpieza. Jamás le encontraron nada con problemas de dinero, jamás fue un hombre orgulloso, nunca tuvo problemas de inmoralidad, ha sido una persona que jamás cobró por ningún evento ni por ningún seminario. Él alquilaba los estadios. Cuando llegó aquí a México, tuve el privilegio de ser su traductor y tuve el privilegio de pasar 2 días con él, cuando después de la cruzada, en 1983, vino a Acapulco. Yo tenía una cruzada en aquel tiempo en Acapulco y me invitó a pasar 2 días con él en su condominio, que era prestado también, por cierto, para platicar durante estos 2 días. Durante el tiempo que estuve con él, me impactó 2 cosas principalmente. Uno, su humildad. Después de haber estado enfrente de él y haber convivido con él, tuve la oportunidad y seguimos conociendo a grandes hombres de Dios. Y nos damos cuenta inmediatamente cuando nos encontramos delante de un hombre de Dios, y no de la lista de fantoches y farsantes que existen actualmente. Porque estamos llenos de personas que están imitando a unos, imitando a otros, y se ha metido dentro de la iglesia una devastación tremenda por el dinero. Los congresos y los eventos se hacen ahora con el propósito de cobrar, no con el propósito de evangelizar, sino con el propósito de cobrar, cuando la Biblia dice en 1 Corintios 9 que ay de mí si no predicase el evangelio. Nosotros nos hemos propuesto con todo nuestro corazón jamás cobrar en ningún congreso, en ninguna campaña, en ningún seminario, porque no es de Dios. Tenemos que confiar que Dios dé los recursos, tenemos que confiar en las ofrendas, y si no se levanta por la ofrenda es porque la mano de Dios no estaba en ese evento. Porque cuando Dios está detrás, Dios provee, y cuando Dios provee es la bendición de Dios la que nos acompaña. Y ahora todo se está distorsionando, todo se está desviando y todo hay un desorden que ha entrado en la iglesia. Pero el ataque más devastador del diablo a la iglesia en los últimos siglos ha sido la seducción sexual. Los cristianos podemos ser seducidos por el dinero, por el poder, por la posición, por las falsas doctrinas, por un sinnúmero de cosas que alimentan nuestra carne. Sin embargo, pocas de ellas logran tan objetivamente lo que Satanás busca como es la seducción sexual. El pecado sexual es la opción perfecta para que él consiga lo que quiere de nuestra vida. Porque la adicción sexual y el pecado sexual es adictivo, produce vergüenza, culpa, desánimo, impureza y tiene ramificaciones horrendas. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 18 al 20, escribió estas palabras: Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Colosenses 3, versículo 5 y 6, dice el apóstol: hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Saben ustedes que cuando un cristiano, sobre todo un líder, cae en el pecado sexual, en Romanos 1 se nos describe, lo vamos a ver más adelante, los pasos a través de los cuales Dios juzga? Yo estoy seguro, yo compartí en la mañana con unos pastores de Cuernavaca, que la iglesia de Jesucristo en el siglo XXI está bajo el juicio de Dios ya. ¿Y cuál es la primera manifestación de que la iglesia de Cristo está bajo el juicio de Dios? No es que nos caiga un rayo, que se nos caiga el templo y que caigamos al suelo enfermos. La primera manifestación del juicio de Dios es la ceguera espiritual. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí vemos el primer paso, que es la ceguera. O sea, la iglesia está llena actualmente de pastores y de líderes que no ven ya realmente las repercusiones, las consecuencias, la gravedad del pecado sexual. Aun cuando todos los pecados tienen perdón en la sangre de Cristo, el pecado sexual tiene muchas más consecuencias que cualquier otro pecado. Yo puedo robar y devolver el dinero que me robé, pero cuando yo peco sexualmente, no hay un ataque más frontal de Satanás contra Cristo que a través del pecado sexual, porque Cristo habita en mi cuerpo. Y estamos profanando el cuerpo de Dios. Y cuando no hay pureza, no hay poder. Estamos que la guerra espiritual y que vamos al Popocatépetl a perseguir a Satanás y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer aquello, cuando en nuestras vidas no hay pureza. Jóvenes, pastores, líderes, consiervos amados que me escuchan, si en nuestras vidas no hay pureza, no tenemos poder. El poder nos los da la pureza. Y si no hay pureza sexual en nuestra vida, no estamos capacitados. Mentira, estás cegado. Tú crees que puedes tener tu amante, engañar a tu esposa, mirar a otra mujer que no sea tu esposa y seguir pastoreando y seguir predicando. Claro que lo puedes hacer, pero ciego, ya no eres sensible, tu conciencia comienza a adormecerse. Aunque tú crees que lo estás haciendo la obra de Dios, tú estás usando a Dios, pero el Espíritu Santo hace mucho tiempo que abandonó tu presencia en tu vida. Y cuando perdemos la presencia de Dios en nuestra vida, cuando perdemos esa, que es lo más importante, esa unción maravillosa en nuestra vida, aunque Él no se sale, ¿verdad?, de nosotros, porque no podemos perder la salvación, pero aunque Él está entre nosotros, lo contristamos, lo apagamos, restringimos su poder, ya no podemos tener nosotros esa manifestación donde la semilla que hablamos es sembrada y donde hay fruto y donde podemos ver el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede trabajar en vasos sucios. Todos los que llevan los instrumentos de Jehová, dice la Biblia en Isaías, límpiense, purifiquen sus corazones. Satanás sabe que el pecado sexual es singular en su ataque e impacto sobre el cuerpo del individuo cristiano. Pues por causa de que el Espíritu Santo, repito, habita en nuestro cuerpo, involucrar a un cristiano en pecados sexuales es lo más cerca que Satanás puede llegar en un asalto personal a Jesucristo. La pornografía ha invadido el mundo entero y está ahora más fuerte que nunca en nuestro país. Estamos invadidos por una ola tremenda, devastadora. La iglesia de Cristo va a tener que empujar, como orábamos hace un momento. Estamos ahorita ante una ola que se levanta, es un desafío para ver el poder de verdaderamente Cristo entre nosotros. Ahorita es el tiempo de los guerreros, es el tiempo de los héroes, es el tiempo de los que si no estás consagrado te vas a quedar tirado.
Si no hay una pureza, una transparencia, una sinceridad de tus motivos, de por qué haces lo que haces, pues, que en tu vida no haya ninguna ambición de reconocimiento, ni de poder, ni de grandeza, mucho menos sexualmente, no vas a poder acabar la carrera. Porque estamos rodeados a anuncios en la televisión, degradación, Big Brother, las muchachas no nos ayudan ahora con el ombligo de fuera, todas las mujeres cristianas en las iglesias, las normas de la moralidad se han rebajado en las iglesias. El otro día estuve en una iglesia en Puerto Vallarta y el 80% de las mujeres ahí con el ombligo de fuera. Y le pregunto al pastor, oye, ¿qué pasa aquí? Yo estaba enfrente y una baila así enfrente de mí. Le digo, Dios mío, soy hombre, ¿verdad? Y como que comenzamos a lebrestarnos. ¿Por qué? Porque traemos la carne y la potencialidad de la carne entre nosotros. Y me contesta el pastor, es que es algo normal aquí en Puerto Vallarta. Y le dije, pues lo que es normal en Puerto Vallarta no es normal en la iglesia. Tenemos que subir las normas de la santidad, tenemos que elevar totalmente y entender que el Dios que estamos sirviendo es un Dios santo, que las mujeres tienen que vestirse con pudor y tenemos que desde el púlpito ayudar a nuestras hermanas, comenzando con nuestra esposa, con nuestras hijas. Mijita, no te vistas así, no seamos condenados como en 1 Samuel 2 con el sacerdote Elí, que por consentir el pecado de sus hijos en la iglesia, Dios juzgó su casa. No seamos hallados como Elí, que por consentir a tus hijas y por consentir a tus hijos y por consentir el pecado en la iglesia y porque la hermana que viene como moviéndose como licuadora es la que le puso el techo a la casa, le voy a permitir que siga viniendo así vestida. No vamos a caer tampoco en el legalismo de todas las mujeres nuevas que llegan a la iglesia. Es normal que tome 6 meses, 1 año en que la mujer comience a adaptarse y a entender, pero estamos hablando ya de mujeres que tienen 3, 4 años en la iglesia, por favor, para que nosotros podamos comprender qué es lo que está sucediendo. Aunque la pornografía promete placer, es temporal, destructiva y adictiva. Repito, el mensaje de la pornografía es hacernos creer que el sexo es solo para el placer. Este es el mensaje y este es el objetivo que se encuentra detrás de esta ola devastadora sexual en contra de la humanidad, pero principalmente en contra de la iglesia. Cuando tú llegas a convencerte de que el sexo solamente es para producir placer y de que el sexo es solamente para el placer, pierdes el amor. Porque si la relación sexual no es llevada a cabo a través de un amor, y ese amor solamente lo merece mi esposa, mi compañera, mi amiga, mi amante, y quiero tener relaciones sexuales para satisfacer, para probar otras posiciones, para probar otras mujeres, comienzo a degradarme y comienzo a perder lo que Dios quiere en mi vida, el amor por una sola mujer. Y comenzamos poco a poco a minar nuestra conciencia, a cautivar nuestra conciencia y comenzamos a debilitar la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Realmente pocas personas pueden darse cuenta que la pornografía es el medio más eficaz para destruir moralmente a un individuo, a una familia, el ministerio de un líder, a un pastor, a los niños y a la nación entera. Vamos a comenzar en esta noche definiendo en primer lugar, ¿qué es la pornografía? La palabra pornografía viene de 2 palabras, que es porno, que significa amor que se vende. Perversión sexual. Bíblicamente la pornografía o la porneia, que es la palabra griega, es cualquier relación sexual ilícita. Dentro del sexo ilícito, la Biblia establece 4 o 5 patrones. En primer lugar, no se puede, de acuerdo a la Biblia, tener relaciones sexuales si no estás casado. Eso es fornicación. Y viene la palabra porno, porneia en el griego. No se puede tener relaciones ya casados con alguien que no sea mi esposo. No se puede tener relaciones hombre con hombre. Es perversión y los homosexuales, si tú mueres con relaciones homosexuales, no entras al reino de Dios. No se puede tener mujer con mujer, se llama lesbianismo. Y en quinto lugar, no se puede tener relaciones sexuales con los